A lo largo del Nuevo Testamento existen evidencias claras de que el Dios de la Biblia existe o se manifiesta en al menos dos formas. Una en la que es visible para las personas y otra en la que es invisible. Aunque a simple vista pareciera una paradoja, viendo los eventos en su conjunto, y al llegar al Nuevo Testamento, estos elementos se reúnen para expresar una idea más elaborada acerca de la naturaleza de Dios. Pero yendo hacia atrás, el primer ejemplo, quizá el más famoso de esto, sucede precisamente en la creación del ser humano. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios dice hagamos, sin duda le habla a alguien. Mucho se puede decir acerca de que le habla a seres divinos que lo acompañan, por ejemplo. Aunque el argumento opuesto sería sencillamente que decir hagamos implica que aquellos a quienes habla participarían en la creación del hombre, cosa que se complica cuando leemos el siguiente versículo. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La confusión radica en que primero Dios invitó a alguien a hacer el hombre, pero luego el texto especifica Dios creó al hombre. Y en todo el texto bíblico, la creación de algo, cualquier cosa, es tarea exclusiva de Dios. Otro ejemplo que complica la situación sucede en Éxodo, cuando Moisés le pide a Jehová ver su gloria, y Jehová responde así. Éxodo 33:19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hasta ese punto se entiende perfectamente que nadie puede ver el rostro de Jehová, dicho por sus propias palabras. Sin embargo, apenas unos versículos antes de ese fragmento se lee lo siguiente. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Con lo anterior, ¿cómo es que Moisés en el versículo 11 veía a Jehová cara a cara y a la vez en el versículo 19 recibe la instrucción de que nadie puede ver el rostro de Jehová y vivir? Otro caso ocurre en Génesis, justo antes del juicio a Sodoma y Gomorra por su pecado. En este caso, Lot habla con Jehová acerca de su necesidad de salir de la ciudad para salvar su vida. Génesis 19:21. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. En este otro ejemplo, el texto parece que habla de dos Jehová. El primero es el que habla con Lot, el mismo que hizo llover el azufre y fuego, y el segundo, aquel que está en los cielos. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Así, cuando leemos pasajes como Deuteronomio 6:4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la duda parece crecer aún más. ¿Cómo es que en algunos pasajes se habla de dos seres divinos, personales, pero luego se indica que Dios es solo uno? Otros ejemplos importantes suceden en Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si Dios es uno, ¿cómo es que llegaría uno como un hijo de hombre a quien se le daría dominio y reino para que lo adoraran? Finalmente, un ejemplo que vincula estos dos seres incluso con la creación es el siguiente. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? En resumen, parece una contradicción que en ciertos lugares de la Biblia específicamente se indique que Dios es uno,
Y a la vez, a lo largo del Antiguo Testamento se repite una y otra vez el patrón de un Dios visible y uno que no lo es. A menos que, con una agenda específica, en ciertos momentos se manifieste el Dios visible y en otros el Dios invisible. Distintos, pero a la vez iguales. Después del asunto de la resurrección, los escribas se acercan a Jesús para continuar con sus preguntas. Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mientras el ánimo de la pregunta en el Evangelio de Marcos pareciera natural, en Mateo se aprecia una intención de confrontación. Aún así, en cualquiera de los dos casos, la pregunta es la misma. Sea el contexto de discusión o de duda, la pregunta es relevante. Tomando la ley de Moisés, no existe un parámetro específico dentro de ella que declare con exactitud qué mandamiento es el más importante de todos. Podríamos, por poner un ejemplo, citar el primero de los 10 mandamientos que Jehová le entregó a Moisés. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si bien ese es el primer mandamiento, explícitamente nos indica que sea el más importante. Por tanto, el fariseo que se acerca a Jesús con la duda tiene un caso interesante. Busca entender cuál es el principio fundamental que sostiene toda la ley divina. Es decir, si existe un mandamiento en la punta de toda la ley, en consecuencia, todas las demás leyes y mandamientos tienen que interpretarse y ejecutarse mirando de antemano a ese primer o gran mandamiento. Contando con eso, automáticamente la interpretación de las leyes cobrarían su sentido original, evitarían fragmentar la ley y ayudaría a las personas a priorizar lo esencial sobre lo secundario. Marcos 12:29. Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mateo 22:37. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ambos registros en los evangelios aportan a la idea que Jesús quiere transmitir. Ante todo, la primera cosa es amar a Dios, y luego al prójimo. La expresión de Mateo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, indica con certeza que todo el texto sagrado de su tiempo, para nosotros el Antiguo Testamento, podría ser amalgamado o comprimido así. Todo lo que la ley de Moisés indicaba y todo lo escrito por los profetas se resumía en esas palabras de Jesús. Matthew Poole, comentarista de la Biblia, escribió lo siguiente: Moisés resumió todo en los 10 mandamientos, en los cuales, verdaderamente interpretados, todos los preceptos de las Escrituras son reducidos. Aquí, Cristo convierte los 10 en 2. Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. La respuesta del fariseo extrañamente se aleja de lo que todos los evangelios expresan acerca de los fariseos. Ellos, en lo general, se presentan como celosos de la ley a un nivel casi extremo. En varios ejemplos han demostrado que buscan el cumplimiento estricto de la ley, muy por encima de su motivo principal, convirtiéndolo en una receta cuadrada para satisfacerla, más que una relación entre las personas y su Dios. Cuando el fariseo dijo: más que todos los holocaustos y sacrificios, no se trataba de una idea propia. El fariseo estaba citando a un profeta. Oseas 6:6.
porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Con lo anterior queda suficientemente claro que, a pesar de que en general los fariseos actuaban con hostilidad hacia Jesús, algunos de ellos comprendían su mensaje. Esta situación se replica en el evento de Jesús platicando con Nicodemo. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En suma, ambas historias dejan claro que existían personas de autoridad que sabían y reconocían a Jesús como un enviado de Dios. Marcos 12:34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Las palabras de Jesús reflejan que Él no odia a sus opositores. Creer en Jesús como Mesías no excluye de actividades u oficios. Mateo, uno de sus discípulos, era recaudador de impuestos, y tampoco de facciones religiosas. Todos tienen oportunidad de acercarse a Él y sin distinción los aceptará. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. La pregunta a Jesús acerca del primer mandamiento refleja en gran medida la actitud aceptable de los fariseos. Jesús no condena la ignorancia. Históricamente, él había enseñado una y otra vez acerca de la ley y su significado. Y todo aquel que se acercara con la intención verdadera de conocer a Dios no se iría defraudado. Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. El evento previo terminó dejando en silencio a los fariseos. No aumentó el ataque ni hubo dudas posteriores, ya fuera por duda sincera, por querer pelear, por vergüenza o porque de verdad aprendieron algo. En contraste, ahora Jesús vuelve y pregunta a niveles complejos de la Escritura. En el pasado ha sido claro que para los fariseos Jesús era un estafador cuando menos, y en las opiniones más agresivas, sus actos maravillosos eran parte de una alianza con Satanás. Sea cual fuere la opinión, Jesús no era contado como profeta, enviado de Dios y mucho menos Mesías. Mateo 22:42. Diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Entre toda la cultura judía, el Mesías prometido era considerado hijo de David. Esto desde varias ópticas. David era de la tribu de Judá, ligado a la promesa del patriarca Jacob, desde el libro de Génesis, donde anunciaba que Judá sería aquel de quien saldría el que gobernaría a los pueblos. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Avanzando en la Biblia, esa idea se desarrolla por los profetas de la Biblia, citando al propio rey David. Ezequiel 34. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová seré su Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Para la época de Ezequiel el profeta, David habría muerto muchos años atrás. Así que la profecía citada se refiere indudablemente a su descendencia y no a David mismo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En conclusión, los pasajes que anticipan al Mesías lo relacionan a él, a David y su descendencia. Debido a ello, la respuesta de los fariseos con mucha probabilidad fue automática, rápida, porque se trataba de algo que durante varias generaciones había sido enseñado. Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: Pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Jesús arroja una pregunta que parece simple, pero es compleja. Jesús está citando un salmo, escrito precisamente por el rey David. Salmo 110:1. Jehová
dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La dificultad radica en que David es quien escribe: Jehová dijo a mi Señor. Los fariseos en conjunto pensaban en una línea recta: primero Dios, luego David y luego el Mesías. Pero Jesús les muestra a través de las propias palabras de David que el Mesías no era inferior a David, sino superior. Por eso es que en el Salmo de David se refiere a dos divinidades cuando dice: Jehová dijo a mi Señor. Es decir, Jesús toma todo el conocimiento del Antiguo Testamento, todos aquellos pasajes en los que explícita e implícitamente Dios se muestra y revela en dos personas, para arrojarlo sobre los fariseos. Mateo 22:45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Jesús hace la pregunta obvia. El Mesías efectivamente era hijo de David, en el sentido de que vendría después de él, siendo su descendencia. En otras palabras, David habrá muerto y luego llegaría el Mesías. Pero ser hijo de David de ninguna manera implicaba ser inferior a David. La aparente paradoja de nuevo sucede. Jesús, siendo Mesías, era efectivamente hijo de David, a razón de las profecías del Antiguo Testamento, pero también era su Señor, a razón de las propias palabras de David. Muchos años después, el apóstol Pablo hablará de esto en los mismos términos. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo anterior confirma, así como Jesús lo hace ante los fariseos, que Él es totalmente hombre, cumpliendo la condición de ser hijo de David, de su descendencia. Y a la vez, Jesús, con toda la carga que conlleva, es Dios, cumpliendo la cualidad de ser Señor, con mayúscula, del propio rey David. En resumen, la paradoja es paradoja y a la vez no lo es. Mateo 22:46. Y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle más. La pregunta y argumento de Jesús indiscutiblemente destruyó la concepción judía o farisea acerca del Mesías. Las autoridades religiosas, llenas de orgullo por supuestamente conocer y dominar la ley de Dios, encontraron un camino intransitable cuando Jesús citó el Salmo 110. Esa cita ponía en una situación complicada a fariseos y escribas. O el rey David se había equivocado acerca de lo escrito en el Salmo, cosa imposible, o aceptaban que su interpretación acerca del Mesías prometido era errónea, y por tanto Jesús encajaría en el perfil mesiánico. Al igual que en el caso de Juan el Bautista, guardaron silencio. No podían aceptar una u otra opción, y tampoco querían verse ignorantes. En este caso, nuevamente, el orgullo pudo más que la evidencia. Cuando el texto indica ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, así fue. A partir de este momento, Jesús no tendrá otra discusión con las autoridades religiosas. Todos los intentos de capturarlo en una contradicción, blasfemia o similar fracasaron. Fueron enviados fariseos, ancianos, saduceos, herodianos y espías. Ninguno pudo humillarlo. Antes, al contrario, todos quedaron avergonzados y en evidencia por su mal proceder. Desde ese punto de vista, Jesús ha sido aprobado como el Cordero perfecto, necesario para el sacrificio de la Pascua. Durante varios días ha sido examinado y ningún defecto se encontró en él. 1 Corintios 5:7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aunque pareciera un triunfo definitivo de Jesús, las autoridades religiosas buscarán capturarlo no en un sentido religioso o intelectual. Si Jesús tiene todas las respuestas y todos los argumentos a su favor, entonces la única manera de silenciarlo será solo si físicamente lo detienen. Previamente ya habían decidido matarlo y ahora Jesús los ha puesto en ridículo una y otra vez ante las personas. Su autoridad se degrada cada vez más y no parece que puedan revertirlo. La victoria religiosa e intelectual de Jesús ha sucedido. Irónicamente, esa no es tan importante. La misión del Mesías no era ganar discusiones o debates. La victoria que verdaderamente importa aún no sucede.
Romanos 18. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.